jardín cósmico, olor de la tierra, luz del mundo, fuerza poética del universo, el sonido cruel de la bota perdida, la fuerza extraña de un agua demasiado salada, afirmando una naturaleza desarmada, la región insípida del hombre limitado, el tintineo irritante de la mujer exigua, solo un barbecho para aliviar este suelo ensombrecido. El jardinero ara el terreno embotado, gran maestro de la tumba de piedra, no escucha el mayor resonar por la tierra renovada. Me gustaría tomar un café, pero un café con alguien especial. Café con... Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les habla José Bautista desde Café con Eva Jurado y Javier Tobías. Ellos están en un proyecto muy interesante que se llama Jardín Cósmique en Barcelona, en Sitges concretamente. Nos van a hablar de su proyecto llamando a Sitges esta tarde de primavera. Eva y Javier, ¿cómo estáis, Eva? Hola, ¿Y Javier? buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Estamos fabulosamente con un tiempo genial aquí en Sitges. Muy bien. Me alegro mucho. Pues nada, aquí estamos intentando averiguar este proyecto tan magnífico que tenéis entre manos, que se llama Jardín Cosmic y que, según decís, es el primer showroom holocinético del mundo. Efectivamente, eso es. El primer showroom holocinético del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bien, pues holocinética es una disciplina artística que empezó a hablarse en 1904 y que está desarrollando todo el objetivo visionado por los grandes maestros del arte del siglo XX, que es la introducción del tiempo y la dimensión dentro de la obra de arte. Y bueno, este ítem solo podía conseguirse a través de un riguroso estudio científico de la poesía de la luz que origina la vida. Y esta significa una gran fusión, o es una fusión asombrosa entre arte y ciencia a través de las más avanzadas tecnologías. Esto significa... Madre mía, nada más y nada menos, porque todo eso suena muy bien, ¿no? O sea, mezclar la poesía, el arte y la ciencia, que es justamente siempre lo que hemos querido y lo que ya incluso, pues no sé, Leonardo da Vinci intentó también en su época. Bueno, precisamente Leonardo da Vinci en su Perpetuum mobile ya habló de este movimiento, no solo de la luz que vemos, que captan nuestros ojos, sino de la luz que permanece oculta a nuestros ojos. Y realmente es uno de los grandes maestros que en la historia de la holocinética se recoge absolutamente. Es decir, que, mira, has indicado tú el nombre, pero por supuesto, tanto Leonardo da Vinci como Van Gogh fueron precursores del holomovimiento, holocinetismo. Holos es totalidad y cinetismo es movimiento. Y la holocinética habla de ese movimiento oculto de la luz. Eso es. Movimiento oculto de la luz. Es un movimiento que está absolutamente dentro de todos los seres vivos. Es una luz asombrosa en la fuerza del calor y de la luz que corre por nuestros cuerpos, que irradia por nuestras venas y que es el origen de la vida. Este es el origen de la holocinética. Y por esto, desde los puntillistas o desde Malevich, desde Kandinsky o Paul Klee, Mondrian fueron los grandes visionarios. Hay grandes tratados que hablan de este tema y desde el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich, nosotros estamos trabajando en ese recorrido asombroso por la historia del arte. Ese es nuestro tremendo proyecto. Madre mía, pero bueno, a ver, exactamente en qué consiste ese recorrido. A ver, bueno, o sea, aquí hay, si no tengo mal la información, un artista suizo que se llama Cazul y que es la persona que ha realizado una serie de obras holocinéticas, que luego veremos algunos ejemplos en la página web, etcétera. ¿Es así? Sí. Efectivamente. Y bueno, Cazul lo que hace es coger los legados, todos estos tratados, a partir de un gran maestro venezolano que se llama Rubén Núñez. Rubén Núñez pasó un poco, no ha pasado por alto por la historia del arte porque es un premio en el Museo Nacional de las Artes de Venezuela y está recogido en los grandes museos del mundo como padre de la cinética. Pero él, después de crear el cinetismo junto con Jesús Soto o Vasarely,
estos cinéticos continuaron con el movimiento del cinetismo, pero sin embargo Rubén Núñez estaba muy interesado en el siguiente paso, en los efectos ópticos de la luz dentro de los seres vivos. Y por esto no pasó a la historia como un maestro cinético, pasó a la historia dentro de los disidentes de París como una de las personas que colaboraron en la fundación del movimiento cinético, pero posteriormente estuvo estudiando en el Instituto de Óptica de París, conoció al gran maestro, es un premio Nobel de física, Denis Gabor, y él le enseñó todos los mecanismos de la holografía. Denis Gabor, como sabemos, en 1949 creó la holografía y el mismo Rubén Núñez, explicado por el señor Denis Gabor, cogió todos estos tratados, los tratados de Kandinsky, los tratados de Malevich, los desarrolló y en París conoció en 2006 a Casul. Por tanto, Casul estuvo trabajando directamente con Rubén Núñez, con parte de la historia. Casul lo que tuvo fue las herramientas en la mano que le permitieron desarrollar todos estos tratados de los que estamos hablando. Casul se volvió a Suiza, a los Alpes helvéticos, y allí creó el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Jardín Cósmic. Está compuesto por ingenieros, científicos, botánicos, gente que domina la astrofísica, gente que domina todas las materias de la óptica. Es un gran equipo porque esto representa que una gran obra de arte no podía ser creada con el conocimiento solo de una persona, sino con un equipo interdisciplinar que trabajan precisamente como la obra, en holomovimiento. Todas las partes son exactamente igual de importantes, son como los órganos de un cuerpo, en los que cada uno tiene una vital importancia para crear un gran ser global. Y esto es lo que consiguió después de 15 años investigando en los laboratorios. En 2009 finalmente consiguió hacer todos sus prototipos holocinéticos. Rubén Núñez viajó desde Venezuela allí a los laboratorios en el corazón de los Alpes helvéticos y cuando lo vio dijo: «Oh, Dios mío, este es el futuro y lo tengo delante de mis ojos». Y así es como nació brevemente la historia de la holocinética y de Jardín Cósmic. Así empezamos, la función tremenda, a los que se han ido añadiendo otras personas, otros órganos dentro del equipo. Nosotros conocimos a Casul en 2009, también justo 2 meses después de cerrar y concluir su tratado de las bases holocinéticas en la historia. Nosotros lo conocimos a él en la Bienal Internacional de Arte de Florencia y el recorrido desde entonces ha sido un apasionante viaje por la historia del arte y por la historia humana. Muy bien, es fantástico, es espectacular todo lo que dices, Eva, y además la pasión que le pones al tema. Sí. Precisamente nosotros en las tertulias que hacemos normalmente cada 2 meses en la FNAC siempre tratamos este tema de que hay que relacionar el arte con la ciencia y que a veces es difícil porque, bueno, la ciencia sobre todo tiene sus patrones muy rígidos a veces y que no permiten este concepto, aunque si hablabas con la gente particularmente, con ingenieros o con arquitectos, pues ellos te dicen que sí, que por supuesto, que esto es necesario y es fundamental. Entonces parece que vosotros ya habéis conseguido todo eso. Además, también de todo lo que has dicho, te diré que mañana mismo tenemos una tertulia sobre Velázquez en la FNAC, nuestra tertulia número 24, y que justamente coincide con una semana que está dedicando la FNAC a la ciencia, a la divulgación científica. Y nos ha cogido a nosotros para que el viernes, a mañana, que es el último día de esta semana científica, pues hablemos de un aspecto que relacione el arte y la ciencia. Y justamente hemos cogido a Velázquez porque tiene algunos aspectos científicos, como el uso de la cámara oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, veo que justamente estamos en el mismo camino con vosotros en este momento, hablando de todos estos asuntos pues entre ciencia y arte, que es sumamente interesante. Tenemos que decir también que Eva Jurado es licenciada en Bellas Artes, aparte de especialista en educación artística, y Javier Tobías ha sido ingeniero mecánico y es la parte más industrial o más científica quizás de este proyecto que llevan en este momento ellos dos en Barcelona, pero que hay muchas sedes que próximamente vais a abrir, ¿no? ¿También? Bueno, ahora estamos en pleno montaje de Jardín Cósmic Andorra. Este nace el día 1 de junio. Y precisamente está el equipo de todos nuestros suizos trabajando incansablemente para conseguir crear otro gran centro allí en Andorra.
no será no tendrá la misma connotación ni los mismos contenidos, todo parte desde la base holocinética, pero estará mucho más enfocado quizá a unas aplicaciones arquitectónicas y a unas aplicaciones que quizá en Barcelona nos hemos dirigido más a hacer un gran ser global, a mostrar todas las aplicaciones escultóricas y, bueno, realmente hay otros grandes proyectos que se están gestando en otras partes del mundo, pero para haber empezado hace tan poquito tiempo, estamos realmente contentos de la carrera, muy contentos de la carrera y de la recepción de las personas. Bueno, de hecho, todavía no llevamos un año con el primer showroom abierto, el de Sitges. Ahora, el día 16 de junio, haremos un año. Por eso, pues bueno, ¿no? En este poco tiempo, pues la verdad es que es increíble que se haya podido ya gestar el segundo, ¿no? Como bien ha dicho Eva, ahora en Andorra. Y bueno, y luego los centros que vendrán, ¿no? Porque estamos, pues bueno, tratándolo ahora mismo, ¿no? Con otros países internacionales, para que también pues ha habido una aceptación increíble, ¿no? Dentro del mundo del arte y del mundo de la ciencia. Volvemos a lo mismo, ¿no? De la convergencia de los dos. Y entonces, para ya introducirnos un poco realmente en lo más sorprendente, que es la propia obra Sí. Que se puede ver en estos espacios, porque claro, así como estamos contándolo de momento al espectador, al oyente, Jardín Cósmico, pues les debe sonar a chino o a Pink Floyd, no Sí, sé. sí, Pero, suena raro, sí, lo Sí. sé, lo sé. El jardín pero cósmico, claro, sí. tenemos que, yo sobre todo, la primera información que tuve, que fue a partir de la página web que me mostraron, que es jardincosmique-barcelona.com, ¿Sí? ahora la vamos a visitar, pues esta página web justamente es la que donde se puede ver algo de lo que estamos diciendo, en cuanto a que hay unas imágenes con movimiento, con colores, etcétera, ¿no? Efectivamente, es el mundo. Que son la base de todo este proyecto, fundamental, ¿no? ¿O no? Sí, todo este movimiento, mucha gente nos lo pregunta, ¿no? En un principio, "Oh, pero ¿cómo puede ser?". Siempre nos preguntan por el gran secreto, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Bien, claro, por eso llevan 15 años investigando y desarrollándolo, pero realmente este proceso que estáis viendo, este movimiento, esta galería evolutiva, porque se compone es una pintura que está viva, que tiene unos biorritmos y que tiene una calidad cromática que es imposible conseguir con un pigmento tecnoindustrial. Parte de esta base, que esta pintura que estáis viendo se hace a mano, se configura a mano. Es decir, hay un método artesanal súper riguroso, súper exhaustivo de estudio científico de cada uno de los colores y de estudio científico de cada una de las génesis, que es una gran poesía. Lo que sucede dentro de los organismos es una génesis de luz y de color, a través de la fuerza calórica, por supuesto. Entonces, bien, hay unos grandes estudios, pero también hay una parte poética que es la que siempre se ha encargado de desarrollar el arte. Y bien, esto lo quería introducir más que nada porque mucha gente nos pregunta si hay algoritmos o esta es una secuencia que es repetitiva. Cuando un cuadro acaba a las 4 horas y cuarto de duración, también es importante saber que cada 10 minutos a Casoul más o menos le llevan un mes y medio de desarrollo, que se hace color a color, forma a forma y génesis a génesis, paso a paso. Es decir, es un proceso exhaustivo, larguísimo, que también vale la pena valorar, ¿no? Que muchas veces vemos algo tecnológico y creemos que la mano del hombre ha dejado de tener esa importancia, pero no, en este caso el color se configura con unas 400, 500 capas de luz, que es como funciona. No estamos hablando de la calidad cromática, sino de la dignidad. La calidad, no el nivel cuantitativo, sino el cualitativo, que es el que hablaba también la fenomenología de Goethe, saber por qué un color se figura de esa forma, exactamente igual que los humanos. Los colores son base de tanto de las condiciones fenomenológicas que tiene alrededor. Una planta, si nos ponemos en ver cómo crece una planta, en el suelo que crece una planta con las condiciones atmosféricas y climatológicas, vemos que cada uno de los colores se configuran en base a esa biografía. Bien, esa biografía del color es la que hay que conseguir. Y igual que nosotros, todos nosotros las personas, tenemos una biografía y nos configuramos dependiendo de nuestras experiencias. Casi siempre un humano se configura con experiencias más extremas. Por esto Casoul siempre, bueno, es alpinista de élite y dice que estas experiencias extremas son las que ayudan al humano a configurarse y a desarrollar las capacidades más increíbles que no hubieran podido surgir de otro modo.
Esto mismo pasa en una planta, esto mismo pasa en color. Hay una biografía detrás de cada uno de los colores que demuestra qué pasó con ese color en el mundo natural, sea una mariposa, sea un pétalo, sea una hoja, sea cualquier color vivo. Y esto me gustaría decirlo, y quizá no se aprecia muy bien dentro de la página web, porque es una pantalla, pero... Bueno, espera, vamos a ver, espera un poco, Eva, que te veo muy embalada con la historia. Sí, sí. Vamos a ir poco a poco. Y porque no me habéis visto en mi sitio, porque como me veáis ahí en el jardín, entonces ya vamos. No paramos. Muy bien. Pues estamos entrando en la página web que he dicho antes, Jardín Cosmique con Q y luego un guión barcelona.com. Efectivamente. Jardín Cosmic barcelona.com. Entonces esta es la página web y ahí nada más entramos tenemos una presentación de un vídeo Sí. que dice... Estáis viendo un aqualit. ¿Un qué? Aqualit es una escultura holocinética que, bueno, esta escultura, la gran importancia que tiene es que es una fusión de varias, dijéramos, de todas las formas de arte. Porque esta escultura, aparte, pues, bueno, valga la redundancia, aparte de su forma escultórica, pues conlleva la poesía que la luz holocinética nos ofrece, conlleva la música que el mismo Aqualit produce, producida la música también, lógicamente, por el laboratorio Jardín Cosmic, produce la cinematografía. En la web no se ve, pero las esculturas Aqualites también no solo es la obra de arte, no solo es la propia escultura, sino el lugar donde está ubicada. De manera que cuando se ubica un Aqualit, se estudia el entorno donde se va a poner, quién quiere ponerla, por qué y en qué concepto. De manera que fusiona todas las formas de arte, como bien he dicho, ¿no? Escultura, pintura holocinética, poesía. Bueno, nuestro Aqualit, además de Sitges, para quien quiera venir a verlo, es el corazón del proyecto. Además es altamente singular porque es el único del mundo que está hecho íntegramente con miel, cera y veneno de abejas. Es una gran poesía, además olfativa, porque cuando llegas todo el mundo dice, ¡oh, cómo huele a miel! Sí, claro. O sea, ¿es la bola esta que estamos viendo aquí al entrar, lo que estáis contando? Sí, eso es. Esta bola... Que desprende una especie de vaho, parece, bueno, ¿no? Vapor, O de es humo. vapor muerto. La nuestra no. Porque no quema. Bueno, esta escultura que estamos viendo en la web fue el primer prototipo de Aqualit que Casol y el laboratorio produjeron. Lo que sí que es común en todos los Aqualites es la pintura holocinética integrada en una perla de... Entonces, esta bola que estáis viendo es una perla de cuarzo que las trabajamos a diferentes medidas, ¿no? Estos cuarzos vienen de Brasil, se extraen de la tierra y, bueno, y en el laboratorio se les hace el tratamiento. De manera que, es lo que digo, o sea, el factor común del Aqualit es una escultura siempre de cuarzo. Lo que pasa es que cada uno de ellos se hace en función de dónde va a estar ubicado. Ajá, es una sección por encargo, ¿no? Por así decirlo. Sí, de hecho, sí, es una de las aplicaciones. Es decir, una cual significa que una vez tienes desarrollada la pintura holocinética, que se hace directamente con luz, es indiferente donde el soporte. Puede ser dentro de un cuarzo, puede ser flotando en el aire, puede ser insertado dentro de fibra óptica o puede ser dentro de un lago, viéndose dentro del agua como está viva el agua. Así que bien, es todo un espectáculo sensorial, es decir, es difícil hablar de ella sin tenerla delante. Es muy difícil. Sí, pero a ver, explicar un poco, justamente esta bola de cuarzo, estabas viendo ahí una serie de elementos. Yo he entendido que eran unos cuarzos de Brasil, que luego hay una miel, no sé qué, o algo así, y luego unos vapores. Sí, la miel es el revestimiento, en este caso, del Aqualit de Barcelona, ¿no? Pero ¿y el movimiento de la esfera? El movimiento de la esfera es por presión de agua. O sea, hay un cálculo de unos pequeños chorritos de agua, en este caso hay 7, que, bueno, están estudiados, ¿no? La angulación del chorrito de agua, la presión, para mover el cuarzo, de manera que el cuarzo está bailando. Pero está en el aire. No, o sea, está en el aire por la película de agua que se forma para levantarlo. Está sobre agua. Porque esta bola que estáis viendo son aproximadamente unos 30 kilos. Las podemos trabajar hasta 3 toneladas, que vendría a pesar, pues, o sea, vendría a medir, perdón,
como 1,5 metros de diámetro, o sea, unos cuarzos realmente impresionantes. Yo creo que es la obra que más impacta en la galería. Si tuviera que decir una obra donde la gente se emociona y donde la gente siente una conexión increíble con un origen, es realmente es el Aqualit. Es como la madre de las obras. Sí, por eso yo estoy aquí totalmente con esta imagen antes de pasar al resto, porque además justamente no la había visto esta obra anteriormente. No sé si es que ha cambiado hace poco la página. No, estaba ya. ¿No? Estaba ya. Bueno, pues entonces el vídeo es sobre ese movimiento que hay del agua. ¿Esto está en alguna caja metido o cómo está? No, es una... Mira, bueno, luego podremos ir... Hay más abajo unas imágenes incluso de la entrada del espacio, ¿no? Esta portada que hay aquí de Jardins Barcelona es, supongo que, el espacio donde es positivo. Efectivamente, sí. En las imágenes, además, no sé ahora exactamente, están en el descargas, me parece. Están todas las imágenes del espacio expositivo y ahí sí que se ve ver dónde está el Aqualit, cómo es nuestro Aqualit. Ahí sí que se puede ver que está completamente revestida de una gran cantidad de miel, toda la escultura, pero por supuesto esta se hizo por el concepto de las abejas. Nosotros tenemos otro gran brain, un gran cerebro, que también se puede ver en el apartado de descargas. Y este cerebro, lo cinético, también tiene la miel. Ahora mismo... Apartado de escultura, perdón, que ha dicho apartado de descargas. En el apartado de escultura... ¿Escultura o holocinética? Holocinética, podemos... escultura. En la izquierda de la web, veis que pone obras, integración... Sí. Pues bueno, en este... y ahí pone... Entonces, en este apartado de escultura veréis esa primera bola con el vapor de agua que tú bien has dicho, José. Este prototipo se encuentra en Suiza. Entonces, justo la foto de debajo... Veis que es un Aqualit con este espacio tan peculiar que os digo, ¿no? Que es como el interior de un organismo vivo. Es blandito, no se aprecia, pero está todo hecho con tisú. Con tisús tensados, unas telas, todos los ángulos, todas las formas, todo. ¿Pero se puede entrar ahí? Sí, claro. Por supuesto. Todo es transitable, es un gran ser transitable por dentro. De hecho, mucha gente entra y no quiere salir, porque desprende una paz que, pues bueno, no es normal, efectivamente. Sí. Es una paz que incluso, pues como yo, ¿no? La gente que no está vinculada al mundo del arte. O sea, esto es la poesía, ¿no? De lo que uno siente, ¿no? O sea, hay que ir un poco más allá de entender o no entender lo que estamos viendo, sino más de sentir, ¿no? Esta sala, además, está ubicada, es un dodecaedro, absolutamente irregular, y todas las secuencias que se componen en la galería, en el showroom, en el espacio, están hechas, además, con unos ángulos que corresponden con nuestras galaxias. Es decir, dodecaedros, hexaedros, espirales irregulares que se meten una dentro de otra. Es decir, el mismo espacio es una obra de arte. Es una gran obra de arte. Sí. Por eso decimos que Jardin Cosmique es un ser global, formado de obras individuales, holocinéticas, pero todas ellas conforman un ser vivo pictorial, ¿no? Un ser vivo global. De hecho, no sé si has visto la parte de cerebro, que está justo en esta holocinética. Sí. Está debajo, ¿no? No, vamos a ir ahora, a ella. Estamos viendo la Aqualit, que realmente es muy interesante. Ya he visto la parte de las obras más bien como enmarcadas. Sí. En el cerebro es toda una melodía. No sé si la tienes delante ahora para poder... Tengo de plomo a oro por las abejas. Esa es. Y todo el mundo nos pregunta, ¿cómo de plomo a oro por las abejas? Pues ves que la parte donde sale la médula del cerebro está toda compuesta por plomo. El plomo es Es un metal de influencia de la individualización, de la memoria, el intelecto, lo que nos hace concretar las ideas, ¿no? Para poder llevarlas a cabo. También tiene una connotación, por eso mismo, ¿no? El plomo, la molécula del plomo tiende a la individualización, ¿no? Unas partes se separan de la otra, que a nivel conceptual de la escultura vendría a ser la representación del ego, ¿no? Dentro de la Tierra, ¿no? El desarrollo del ego en el ser humano, que es totalmente necesario, ¿no? Para crear nuestro punto de vista crítico y poder evolucionar, ¿no? Y aprender y progresar. Pero, sin embargo, en un exceso, el plomo lo que produce es un exceso de ego en la sociedad, que es lo que se ha producido
este resquebrajamiento que veis a consecución, justo delante del plomo, ¿no? Que está hecho con magma y cerámica y está totalmente resquebrajado y es la Tierra en el estado actual, en el día de hoy. Y bien, es realmente lo que hemos hecho los humanos durante el siglo XX. Por un exceso de ego hemos dejado la Tierra en el estado en el que está. Según los alquímicos antiguos, decían que el plomo podía convertirse en oro a través del estaño. El oro, para todas las civilizaciones, siempre ha sido el material que hemos asociado a la conciencia, lo dorado, el sol, buscándolo siempre absolutamente inconscientemente. Hemos buscado el oro, en nombre del oro hemos hecho grandes barbaridades, sin saber exactamente lo que buscábamos, que era conciencia, lo dorado, la miel. Bueno, bien, según los alquímicos volvíamos del plomo al oro a través del estaño, pero este concepto lo podemos entender reduccionistamente, científicamente, integrarlo en la mente, en el intelecto, pero jamás en el corazón. Por esto toda esta gran escultura también está recubierta por miel, cera y veneno. En el laboratorio tratamos con abejas, también Casol es un gran apicultor, y las abejas simbolizan todo ese proceso tremendo que estamos viviendo los humanos de conciencia, de necesidad de llegar a un punto de verdad de oro, pero a través de las abejas es un simbolismo, porque hace unos 12 años la ONU emitió un informe que nos hablaba de lo que ya es evidente, que las abejas están muriendo gracias a los químicos, gracias a las alteraciones que hemos producido en los panales de las abejas, gracias a nuestro superego, que nos creemos dioses, nos creemos que podemos controlar la naturaleza y alterarla. Y lo que produjimos, sin embargo, fue la muerte de las abejas en cadena. Por supuesto, intentamos revertir el proceso cuando nos dimos cuenta de, oh, Dios mío, si tenemos en cuenta que el 80% de las especies vegetales las polinizan las abejas, ¿qué estamos haciendo exactamente? No sabemos qué estamos haciendo. Por esto esta gran escultura representa el paso a la conciencia, el paso del siglo XX al siglo XXI, que debería materializarse en esta bolita que hay aquí, que aquí no se aprecia, pero la luz no está dentro. ¿Qué bolita te refieres? Que está justo debajo del cerebro. Es una sí, queda como suspendida en el aire, ¿no? Bien, sí, este vendría a ser el punto de equilibrio. Toda la base de la escultura, el plomo, el estado de la tierra, que es la cerámica y el magma, vendría a ser nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro dolor, el dolor del ser vivo, del humus. Todo el cerebro, toda la fibra óptica, bueno, representado con fibra óptica y una pintura holocinética integrada en esta fibra, representaría la ciencia, representaría nuestro conocimiento, nuestro intelecto. De manera que buscamos el equilibrio entre los dos, entre el corazón y los sentimientos y entre el intelecto y el conocimiento. De manera que nos situaríamos en ese equilibrio en el medio, donde está esa pequeña bolita recubierta de conciencia, de miel. Sí, muy interesante. Muy interesante. Pero bueno, esto al final y al cabo es una escultura que está hecha de plomo, estaño, hierro, oro, cera de abejas, miel de abejas, veneno de abejas, polen, piedra caliza, lava volcánica, fibras ópticas y pinturas holocinéticas. O sea, al final y al cabo es una escultura. Y de hecho Victoria Redshaw, que es una interiorista que trabaja con luz, con artistas que trabajan la luz, y ella siempre hace, varias veces al año hacen exposiciones en la Ópera de Sydney, ha utilizado esta escultura en la cabecera de su revista, de su magazine, porque se quedó altamente impresionada al verla. Realmente la transición de la pintura dentro de las fibras ópticas es bastante espectacular. Aquí no se puede apreciar, pero sí, es una escultura que capta bastante, que engancha bastante, que la gente no sabe bien qué es lo que está sintiendo, pero se enganchan, conectan con algo muy enraizado dentro de su alma. Sí, por supuesto que sí. Esta escultura dice que de criaturas tenemos que pasar a ser creadores. Esta conversión, ¿no? Es la conversión que ha pasado la humanidad siempre, ¿no? Vamos de peor a mejor siempre, ¿no? A progresar.
Bueno, y ahora, estos colores, por ejemplo, que aparecen, ¿es que son iluminadas estas fibras de una manera distinta o No, es no, no, color no. Está propio? integrada la pintura y entonces tú lo que ves cuando estás dentro de la sala, porque además está en un espacio también muy peculiar, no es solo la escultura en sí, sino el espacio donde está ubicada, es una transición continua de colores, es una génesis pictorial súper poética, realmente en ningún momento es igual. O sea, va cambiando de color, Continuamente. Claro. entonces. De color, de Pero intensidades, o sea, no solo de color, sino... pero ¿es un color No, es propio esta misma o es, pintura que ve o es, o es por una iluminación que Claro, tiene no, exterior? o sea, interior. está interior, es Sí. Es propio, la pintura propio, holocinética está por así integrada a la decir. fibra óptica a través de Ajá. bueno, pues de un sistema técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí están los misterios de la holocinética y de Jardín Cósmic. Y de aquí, O sea, los secretos más Claro, bien, ¿no? claro. Que no quieres efectivamente, contar. ¿no? Es el secreto de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? No lo podremos decir. Pero bueno, sí, no, realmente tampoco no hay ningún tipo de magia ni de misterio, pero sí que es bastante... Pero quizás donde se vería mejor sería con un vídeo esto, más como el primero de Aqualit, que justamente el de la portada está muy bien porque al ser vídeo te haces una idea más bien de cómo es la tridimensionalidad y el movimiento del color y de la luz y todo Hay que eso. venir, hay que venir, hay Efectivamente. que venir. Bueno, la página web Claro. también vamos a ir, pues con el tiempo, pues ir mejorándola, ¿no? En cuanto a esto que dices, ¿no? En cuanto a poner más vídeos, en cuanto a poner más cosas. Casull era partidario de dejarlo con el misterio. Sí. Sí, para que la gente vaya a Jardín Cósmic, realmente, pues el que quiera descubrir una poesía, un misterio, algo nunca visto, pues que tenga la iniciativa, ¿no? Dar el paso. De dar el paso, ¿no? Ujú. Bueno, pero hoy día ya sabes que todo está justamente en la dirección de que se visite casi desde casa. El tema del desplazamiento está un poquito complicado. Desde luego. Y por Bueno, eso, en nuestro caso nos hemos sorprendido ya que nos ha venido gente de todo el mundo. Sí. O sea, ha venido gente que han cogido vuelos pues, desde Australia, de Estados Unidos, de Europa, o sea, de todos los sitios. Han venido a ver esto en directo, porque efectivamente se puede ver en la web y si pusiéramos un vídeo pues se podría ver este movimiento de la pintura holocinética, pero no tiene nada que ver con la experiencia sensorial en directo. O sea, cuando... La música, el olor, la Todo. sensación, el espacio, No tiene nada que ver con verlo, ¿no? De hecho, no tenemos catálogos, porque nosotros trabajamos la holocinética, es todo el movimiento. Un catálogo siempre es estático, ¿no? O sea, siempre son fotos, ¿no? Bueno, y entonces aquí, ¿estas obras se venden o cómo funciona el tema este? ¿Hay entrada? ¿Es una especie de espectáculo que hay que pagar una entrada? ¿O cómo No, es? eso fue una de las premisas que nos pusimos, ya que esto es una novedad en el mundo del arte. Y como novedad es un conocimiento para las personas y para la gente, y más cuando se trata de algo que nadie nunca ha visto. De manera que decidimos de que no podíamos cobrar absolutamente nada para que entrara la gente. Es totalmente gratuita la entrada. Sí que vendemos, vendemos a toda clase de personas, o sea, no es un arte elitista para solo aquellos, ¿no?, que puedan tener cierto poder adquisitivo, ¿no? Pero se vende, que más se vende son dinagramas. Pero se vende de todo, o sea, hay precios desde muy bajitos hasta muy, muy, muy altos, o sea, dependiendo del cliente, lo que quiera y el proyecto que quiera elaborar, porque no solo vendemos obras, hacemos proyectos. Proyectos. ¿Y qué son estos de dinagramas, Sí, has dicho? Los dinagramas, bien, están en pintura holocinética, en la integración, se ven las obras. Entonces hay un apartado que se llama... En la página web, ¿no? Sí. ¿Te refieres? En la página web te pone pintura Sí, holocinética. hay un apartado que se llama Dinagram. El trabajo también lo miraréis con calma si queréis, pero hay dinagramas y... No, como quieras. Si quieres seguimos el orden del menú. No hay problema. El tratado es realmente extenso y hay que mirarlo quizá con bastante detenimiento porque sí, está el tratado y está toda la propuesta de Casull y bueno, es bastante interesante también. Y bueno, en los dinagramas pues sí que se puede ver la pintura que se debe ver dentro de las obras, esta pintura que estoy comentando que compone Casull paso a paso. Y esto se presenta en unas pantallas de LED realmente avanzadas y es una de las disposiciones en las que se puede presentar y bien, viene a ser una función de un cuadro, es un cuadro, pero se llama dinagrams, son diagramas holocinéticos y esto a nivel comercial es lo que, por supuesto, es con lo que trabajamos más.
que con esculturas. Pero también el conocimiento, en cuanto preguntaba si cobramos por entrar al espacio y hacer la visita, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, porque el conocimiento tiene que infundirse y esta infusión me parece que también radica en una diferenciación en la gestión, en las políticas, en la manera de actuar, en la manera de gestionar todo, en la manera de acercarlo a las personas, en no elitizar el arte. Y en eso estamos trabajando muy duramente. A lo que decía Javi, que ha venido gente que ha cogido el AVE desde Madrid, AVE de Mónaco, han venido desde California y nos ha costado un poquito más quizá en la puerta de algo. Es algo de lo paradójico de las historias que son así, tan absorbentes, pero bueno, de hecho, ahí estamos trabajando con esto, estamos trabajando en la difusión, no es fácil, sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Las personas que han venido, las 1.500 personas que han visitado el espacio en estos meses, hemos tenido reacciones increíbles, absolutamente maravillosas, maravillosas. Es algo sorprendente, como la gente, desde abrazarnos, desde llorar, desde ponerse de rodillas, no se lo puedes llegar a creer. Niños, personas mayores, gente, pues también personas enfermas que se les ha despertado una emoción que no habían tenido, y para nosotros eso pues ha sido realmente la sorpresa, ¿no? Y el premio. Y el premio, ¿no? Sí. De estar estas personas, gente que ha venido. O sea que la clave, por lo que veo, es la pintura o la cinética en todo esto. Por supuesto, esa es la... A nivel técnico, sí, claro, ¿no? la pintura. Luego lo otro es que la tecnología es meramente una herramienta, o sea, la tecnología siempre ha existido en el arte. Un pincel para un pintor es su tecnología y su lienzo. O sea, aquí vemos pantallas de LED, podemos ver pues muchísimas partes técnicas, como por ejemplo cuando veamos pues el espectral, ¿no? O sea, es el primer holograma holocinético que existe. Pero no deja de ser, no es un secreto ni un misterio la tecnología. Lo que sucede es que al tener unos componentes científicos que contactan tan directamente con algo muy profundo, las personas se arraigan inmediatamente con algo originario, con algo como un latido. De hecho, incluso el mismo sonido de la galería es como un biorritmo, y las personas conectan de una manera asombrosa, precisamente por eso, porque esa génesis de colores, en los juegos geométricos, ese repaso de la historia del arte, porque hay veces que en un diagrama puedes ver unas formas realmente similares a un Mondrian o Colbert, y de repente llegas, por esa transición del arte del siglo XX, llegas hasta la del siglo XXI. Y las personas no saben qué es lo que exactamente les está haciendo contactar. Pero bien, hay parte de ciencia, hay este estudio, esta imagen simbólica, este poder que tiene esta imagen, es precisamente la magia del arte, la que debe contactar a los seres con los procesos de evolución de la sociedad, con los procesos de la evolución de los humanos. Y me parece que esto es lo que ha conseguido Jardin Cosmic. No quiero ser muy atrevida y no quiero ser muy osada, pero apuntamos a que está sucediendo algo muy bello dentro del mundo del arte. Sí, esto es lo que te podría resumir. Sí, pero de todas maneras, yo he visto cosas ya parecidas a esto. Incluso, por ejemplo, están, sin ir más lejos, lo que muchísima gente habrán visto son las visualizaciones que en un reproductor de Internet, del ordenador, como es el Windows Media, por ejemplo, aparecen ahí visualizaciones que van al compás de la música. Salvapantallas, ¿No? Por ejemplo. Sí, claro, por ejemplo. O en el Windows Media, sí, cuando aparecen unas figuras es de probablemente colores. lo que no se puede ver en una página web, y por eso hay que ver la obra en directo. En ninguna página web o en ningún nada digital puedes ver este cromatismo que se configura con cientos de capas de luz, cientos y cientos de capas de luz, y que tú las ves cuando estás delante de un diagrama. Tú las ves cómo se configuran, tú ves esa biografía, tú ves esa dignidad cromática, y eso es lo que nos ha hecho estar reconocidos pues, dentro de la Real Academia de Bellas Artes, por ejemplo, o de personas críticos e historiadores que nos lo han reconocido. Es decir, bien, hay una parte científica, hay una parte tecnológica, bien, esto es normal, pero la parte artística no hay ningún precedente, no hay nada parecido, no hay, y esto no es que lo diga yo, esto lo dice personas del mundo del arte que cuando lo han tenido delante han dicho, oh, bien, entiendo qué es, entiendo de qué se trata este movimiento, porque sí, está hecho a mano.
aunque nos cueste comprenderlo, está hecho a No mano. es meramente un software como... No hay algoritmos, se configura paso a paso, boceto a boceto, color a color, forma a forma. Poesía, es poesía integrada a través de la imagen. Pero todo el tratamiento, toda la producción de la pintura halocinética es, como ha dicho Eva, o sea, realmente lento, realmente dificultoso y bueno... Es manual. Es manual, ¿no? Por lo que estás Pinta diciendo. con luz a través de un lienzo electromagnético y, como ha dicho él, o sea, formando los colores, que cada color tiene sus capas. Cada capa se trataría como un día diferente de nuestra biografía. Igual que a cada uno de nosotros, cada día nos pasan cosas diferentes. Cosas personales, dependiendo del entorno, dependiendo de muchísimos aspectos, ¿no? También tenemos grandes cinéticos que trabajan con luz, como Paul Friedlander, por ejemplo, que son grandes maestros de luz. Sin embargo, lo que no se incorpora es la poesía del proceso. Esta poesía del proceso la hace el hombre. Y esto es precisamente lo que radica la diferencia de la holocinética, que el movimiento es tal, se configura como un ser vivo. Cada una de las formas que veis es un órgano, cada uno tiene un biorritmo, cada capa de luz tiene una frecuencia y una vibración distinta. Y esto se capta cuando lo tienes delante. Cuando ves ese despliegue poético brutal que ofrece ponerte delante solo 5 minutos y que después te cuesta mucho apartarte. Por eso sí que es verdad que la primera reacción es wow, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Esto ya hay cosas de imágenes digitales que se mueven. Sí, claro. Por supuesto. Si veo ahora en proyección mural, estoy viendo también aquí que hay una aplicación, ¿no? En diferentes fachadas o edificios y cosas de estas. O sea, una vez tenemos pintura halocinética, pues podemos hacer con ella, integrarla de la manera que la tecnología nos permita. En este caso, pues se puede proyectar sobre grandes fachadas, o sea, una macro proyección, ¿no? Una macro pintura halocinética. ¿Pero sería una proyección? No, o sea, ¿no sería permanente? Esto se proyecta, o sea, la obra queda instaurada en un chip, y entonces este chip pues lo puede leer un proyector. Es un software creado en los laboratorios especial, pero como obra están los dinagramas y las proyecciones no las consideramos como una aplicación más, pero con esto no las utilizamos en eventos, las utilizamos en otro tipo no es la misma aplicación, digamos, que vender un dinagrama o tener un dinagrama en casa colgado. Esto es para una gran aplicación. Y con esto no comerciamos. No, por ejemplo, no vendemos una proyección holocinética porque un proyector pues, no es una obra de arte, ¿no? O sea, es un producto tecnológico con una función X. La obra... Sí, para difundir la obra. Pues, para hacer sistemas de comunicación o empresas que nos piden campañas publicitarias que han entendido que una campaña publicitaria a través de la pintura halocinética les otorga una exclusividad y un factor diferencial hasta ahora nunca visto antes. Sí, se ha utilizado más en Suiza. De hecho, nosotros acabamos de llegar. De hecho, pues bueno, estamos teniendo llamadas y contactos internacionales por esto mismo que estamos hablando, ¿no? De las campañas publicitarias y del elemento que supone la holocinética como un elemento difusor, ¿no? Dentro de las artes y las ciencias para la evolución de la conciencia. Para la biodiversidad. De hecho, estamos involucrados en un gran proyecto de biodiversidad. Espero que hablemos otro día y que pueda concretar con muchísima más precisión, pero estamos en un... Sí, claro, pero veo que hay como dos aspectos distintos. Una parte es las artes plásticas o la pintura y la escultura, la fotografía, el cine, lo que sea, y luego hay todo un concepto más ideológico, debe serlo. Sí. Así es. teórico. Sí, también. Son como dos mundos muy importantes a su vez juntos, porque por ejemplo un pintor normalmente no tiene un tratado ideológico de por qué hace su pintura. No, de hecho, este tratado también es el resumen. Realmente si investigamos y miramos un poco detrás qué es en el mundo del arte la holocinética o el holomovimiento y miramos en el mundo de la física cuántica qué es el holomovimiento dentro de la conciencia, realmente ese tratado tenía que unirse. Y en esa consecución, esto no es un proyecto normal, no es un proyecto de una persona, es un proyecto de un gran equipo que precisamente todos tenemos unos ideales bastante contundentes en cuanto a la gestión, en cuanto a la política de la intuición y el corazón, que ahí están, es una gran herramienta para el siglo XXI.
que tenemos que considerar. Tenemos que saber que el mundo cambia y el arte también. Y nosotros unos más que tratamos con esto. Hay muchísimas disciplinas, hay muchísimos movimientos que tratan con esto. Hoy mismo hemos estado en unas cavas, las cavas Recaredo, en Sant Sadurní d'Anoia, que me han dejado absolutamente fascinada porque son las primeras cavas españolas que tratan con biodinámica, que hoy Joan Rubió, ha sido un placer tremendo conocerlo. Ha sido fantástico porque nos han explicado que el mismo proyecto es aplicado en sus cavas, desde la biodinámica hasta cómo cada una de las personas de las cavas tiene que ver con... es una parte de la obra, del vino que después te acabas bebiendo, y que las intuiciones en el equipo son consideradas en las juntas ejecutivas, en las juntas de empresa, ¿no? Y bueno, bien, es como otro movimiento más, como a su vez hay infinitos, hay muchísimos otros en el mundo que están trabajando en esta evolución, en esta generación de biodiversidad y en este movimiento intelectual que al fin y al cabo desarrollan muchísimos agentes de la sociedad, y que el arte es uno, quizá tiene un poder por la imagen, por el simbolismo y porque establece ese nexo de unión con otras partes de la sociedad que están trabajando en las mismas áreas. Así que bien, es un placer. Cuando conoces a alguien así, una empresa así, realmente es increíble, increíble. Sí. Estoy viendo aquí en los dinagramas que hay también una escala de modelos de diagonales, dimensiones exteriores, etcétera. 10 pinturas. O sea, por ejemplo, aquí pone 10 pinturas holocinéticas, en este que se está viendo en la página web. Lienzo de cristal de alta tecnología. Pinturas de luz en movimiento. O sea, en realidad son 10 pinturas que cuando adquieres un dinagrama, lo compras, ¿no? Un cliente lo compra, pues el dinagrama viene con 10 pinturas que próximamente, pues en vez de 10 van a ser 15, de manera que van actuando en random, o sea, alternativamente. Las obras, o sea, ¿no? Una de otra, efectivamente, de manera que la secuencia de una a otra pues no siempre es la misma, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con el dinagrama? Que, como vemos en la web, es una galería de arte evolutiva, o sea, porque va en el tiempo cambiando, ¿cómo decir? Va viendo una consecución de una obra a otra, de otra a otra. Cada una de las obras está tratada como la vida de ese ser pictorial. De hecho, Casoble escribe poesía antes de elaborar cada obra. O sea, ejecuta la biografía de ese ser pictorial al que quiere dar vida. Y de manera que en esta galería, o sea, en estos dinagramas, pues cuando lo tienes, pues puedes añadir más obras holocinéticas, o sea, puedes actualizarlo, ¿no? Puedes comprar más obra y actualizarla, de manera que en vez de 4 horas puedes llegar a tener 30 horas al cabo de año. ¿Y eso de las diagonales qué quiere decir? Sí, trabajamos en tamaños ilimitados, desde 7 pulgadas, que es pequeñito, tendría que ser más pequeño que un monitor, ¿no? de un portátil, sí, hasta 100, 200, o sea, eso ya son trabajos hechos a medida, ¿no? Enormes. Entonces esta pantalla, pues bueno, es una pantalla, la puedes colgar, pero pues imagínate, o sea, se puede hacer un techo holocinético, un suelo holocinético, o sea, el laboratorio lo que hace es configurar dentro de cada uno de los dinagramas una serie de pinturas, siempre con un certificado de originalidad y de autenticidad. Es decir, la configuración que tú tienes dentro de tu galería evolutiva es única. Sí, en cada caso, porque en ningún dinagrama siempre habrá una obra diferencial para que no sean exactamente iguales, ¿no? Pero se puede decir entonces que como una pintura son obras únicas y que en ese sentido pues no hay ninguna más igual y todo este tema, o es más parecido al grabado, a la obra gráfica. No hay seriación. Es decir, el laboratorio juega también con unos máximos. Y las obras, Casoula ahora mismo tiene producidas unas 400 obras holocinéticas en total, y estas 10 obras que se incluyen dentro siempre se configuran diferentes en los dinagramas. Por esto siempre se configura este certificado que se puede expedir de originalidad. Por esto se puede considerar una buena inversión. Sí. Sí.
Muy bien. Luego la escultura holocinética Bueno, es algo distinto también, sí, la escultura aparte de la pintura, ¿no? holocinética, bueno, ya hemos visto tanto en el caso del Aqualit como en el caso... Sí, el Aqualit, tanto en el caso Aqualit, del ¿no? Aqualit Era lo como que en hemos el visto, Brain, exacto. veremos, o las joyas, porque no hemos pasado aún, pero bueno, vendría a ser lo mismo. Las joyas holocinéticas, pues son pequeñas joyas donde la pintura holocinética está integrada en cuarzo o en un diamante, por ejemplo, si el cliente lo quiere así. Eso sí, no es la misma sensación, no estamos viendo visualmente la pintura holocinética, sino que estamos intuyendo esa poesía, esa metamorfosis de color. Que hace la luz dentro de los Que hace seres la luz vivos. dentro de, como dice Eva, de los seres vivos, ¿no? O sea, cuál es el color. Y luego teníamos una aplicación también, Sí, decís, a el la holocinegram. Es un poquito más holografía, ¿no? A la complicado que un holografía. holograma, porque esto es bidimensional, esta obra es bidimensional, pero con profundidad en el plano. Aquí se aprecian súper bien las capas de luz una detrás de la otra, y aquí se ve cómo interaccionan dentro de un cuarzo sobre una peana de magma volcánico. Y bien, también es altamente difícil verlo en la web, es muy complicado ver estas capas, Ajá. esta luz, pero es exactamente la misma pintura que ya está desarrollada, se puede ver en un dinagrama, pero de repente en un holocinegrama es espectral, está en el aire. Y este es un primer prototipo que es pequeñito, pero que deja a la gente absolutamente alucinada. Bueno, de hecho vinieron como anécdota, ¿no? Estuvieron en la galería dos señores que, bueno, que se dedicaban a la robótica de máximo nivel, ¿no? En Japón. Y no encontraron la solución. ¿Por qué? Porque vieron que era una holografía, pero como dice Eva, la holografía se caracteriza porque son 3 dimensiones. La pintura holocinética son 2 dimensiones. La tercera es la profundidad que otorga la propia pintura en la profundidad de cada color, en estas 600, 500 capas que puede tener cada color por individual. De manera que en el holocinegram lo que vemos es la pintura holocinética proyectada sin soporte, o sea, en el aire. Podríamos cruzar la pintura andando, por ejemplo. Claro, Sí. claro, es que esa es la grandeza. Ah, sí. Entonces, la pirámide de cuarzo, que no se aprecia muy bien en la web, pero pues sí, entonces hay una Sí, pero interacción de se la ve, sí. pintura dentro del cuarzo, ¿no? Dentro y fuera. Sí, Sí, en la sí, es lo que segunda la imagen o así, hace, ¿no? es lo Después que del la hace vídeo, realmente mágica esta obra. una especie de intersección, ¿no? De un cuerpo Efectivamente. sólido sobre Además otro es o algo muy así. bonito cuando ves cómo cruza el cuarzo y cómo juega con el cuarzo. Es asombroso. Yo le llamo un pequeño teatro poético de 3 personajes, ¿no? Del cuarzo, de la pintura holocinética El espectador. y del espectador, ¿no? Es un... Y todo esto que estamos viendo en estas imágenes, esta secuencia, por tanto, es algo que se desarrolla tridimensionalmente, o sea, que se puede ver Sí. el Sí, espectáculo sí, o completo, sea, todo esto o está no. elaborado, la obra es una caja pequeñita y interactúas con ella directamente, o sea, la tienes a 2 centímetros de tu nariz y la puedes observar Además estás en un espacio muy oscuro, de repente lo único que ves flotando la pintura en el aire en todo el espacio, ¿no? Y es bastante mágico, hace un efecto muy mágico. Claro, en este caso pues es un prototipo pequeño, pero bueno, pero es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo. Podemos hacerlo, se puede hacer en tamaños ilimitados, ¿no? Dependiendo de las posibilidades técnicas que haya en cada circunstancia, ¿no? Dependiendo. Bueno, ahora ya pasamos al Sí, menú que sí. está por arriba de la página web, que es donde habla de presentación, instalación, obras, Cazul y todo esto. Vamos a ir por La ahí. instalación Tenemos holocinética, el showroom. instalación. Bueno, la ¿Esto qué instalación es? está A hablando ver. del showroom de Jardín Cosmic Barcelona, que es, como pone la web, es un ser global. De manera que aquí tenemos una primera imagen de una pintura holocinética con unos pequeños versos poéticos de Casol, que, como bien os he dicho antes, él antes de nada es poeta.
Ujú. O sea, por ejemplo, esto es yo pensaba que era el título de la obra, pero es una poesía, ¿no? Por lo visto, Sí, lo de esencia aliviar sulfurada, rosado de la sal, delicado, alivia el despertar de la efectivamente. sal de la tierra Sí, angustiada, en la ¿no? galería pues Es una está poesía de completa. Estos Casul. solo son unas partes de esa poesía tan completa que es muy Ajá, significativa ajá. en todo el concepto, el trabajo y el proyecto que este chico, que Casol ha desarrollado, porque la verdad es que ha sido para él, nosotros que lo conocemos personalmente y conocemos a todo su equipo, ha sido Un privilegio. un privilegio conocerlo y segundo, un trabajo para él muy duro, pero muy duro, o sea, de muchos años. Ujú. Bueno, ¿y qué me podéis contar de Casul? Porque, bueno, hay un apartado aquí, ahora llegaremos de Casul, ¿no? Parece que hay un apartado ahí en el menú. Seguimos ahora con Sí, obras, que es lo que hemos sí, visto lo que antes, me pasa que parece. aquí, pues bueno, Pilar, está un mismo. poquito más en global, ¿no? Para que se vean las Se pueden fotos, ver se puedan descargar. las fotos. Ajá, ajá, ajá. O sea, Los por ejemplo, están digital las digital paintings vendrían a ser, paintings, sí, ¿no? efectivamente, vendría a ser, pues figuraros, o sea, si una pintura halocinética está en movimiento y le hacemos una foto, pues podríamos sacar pues unos Ujú. 100.000 momentos de una pintura halocinética. O sea, podríamos sacar 100.000 imágenes diferentes. Ujú. De manera que una pintura digital, un Ujú, cliente ujú. elige una imagen, porque es la que le gusta, es la que quiere. Sí. Entonces se la digitalizamos pues, en un cuadro, en un marco de aluminio de alta tecnología también, con un cristal de UV. Y bueno, y lógicamente, pues con la firma del autor y con, como ha dicho Eva, ¿no? Con un sentido. Pero ¿en qué soporte se pasa esto? O Efectivamente, sea, sería una ¿papel? ¿Sería una impresión, impresión en papel? pero ¿O sí, digital, Sí, eso claro. se digitaliza. digital? Vamos, una Una impresión pintura digital halocinética al se puede uso. digitalizar. Pero bueno, la aplicación para mí, desde luego, cuando está en Mm, movimiento es un espectáculo. Claro, es Es muy un diferente. Pero hay gente muy que se distinto, enamora solo claro. de una imagen, ¿no? Claro. Ujú, ujú. Sí, hay gustos para todo. Aquí hay un resumen de todo lo que hemos visto, de la escultura orocinética, de estos elementos que hemos visto, lo del cerebro Sí. y lo de el aqualit, ¿eh? El aqualit realmente es interesante. Y luego pues vemos esto del jardín cósmico, que es la Sí. vegetal Marion es escultura, la botánica la del escultura equipo vegetal. y siempre hace unas integraciones vegetales estudiando el entorno el fenomenológico de las plantas de las plantas del entorno y bien, ella hizo una gran espiral junto con Casul. Es una gran Ujú. espiral de 16 metros hecha de caña y bien, hace la función de piel. Como se configura nuestro ADN exactamente en espiral, nosotros absorbemos luz y después la devolvemos. En nuestra Metamorfosis, ¿no? En nuestro crecimiento, la devolvemos en forma de nuestra propia vida, ¿no? en, Es nues- como en- nos configuramos, ¿no? en nuestra galería esto viene a funcionar como nuestra piel, como cuando devolvemos la luz al cosmos. La que el cosmos nos da, nosotros la devolvemos. Es Así funciona. un nexo de unión entre La la tierra Tierra, y que es el jardín, y el cosmos. Ujú. O sea que Casul, que es un artista suizo, fue el que cogió las riendas de la investigación de Sí, Rubén bueno, Núñez, de ¿no? El hecho hizo un venezolano vídeo con Rubén él que Núñez. lo produjo Casul. El vídeo se llama Holocinetismo por Rubén Núñez y fue premiado este vídeo con el premio a la excelencia por La la Bauhaus. Bauhaus, la Weisse, en Alemania. Ujú. Y bueno, lo que pasa que, claro, Rubén Núñez ya es bastante mayor, pero le dio tiempo a ver lo que Casol, cómo había acabado, ¿no? Como dijo Eva al principio de la entrevista, que Casol llamó a Rubén y le dijo, lo tengo. Rubén fue a Suiza, lo vio y dijo, por fin, ya está aquí. Y de hecho, pues bueno, ya se enteró Rubén Núñez también, le invitamos a la inauguración del Jardín Cósmic y no pudo venir Tiene 85 por años. cuestiones de, pues esto, ¿no? De edad. De edad. Ujú. Bueno, y esta técnica entonces es una técnica que la puede usar otra Sí, gente pero, o no. sí, pero, sí, pero, Casul ha dado la vida por esto. Casul dejó la vida anterior, él era bajista, él era
un escalador de montaña de élite. De hecho, ha grabado varios documentales para el National Geographic, para Discovery Channel. Sin embargo, cuando hizo este punto de inversión, es el punto de inversión del que hablaba Malevich, el punto cero sobre el punto cero infinitesimal, es de repente es cuando dejamos de ser criaturas y pasamos a ser creadores, es exactamente lo que sucede en una planta. De repente está absorbiendo luz, pero ella la devuelve en un momento en el que se destruye y brota. Bien, ese momento es el punto cero, es el punto en el que de criatura pasamos a ser creadores. Si lo extrapolamos a la vida humana, esto requiere un gran sacrificio y esto es lo que él hizo. Hizo un sacrificio con su vida. Realmente él cuando va a crear sube arriba de toda la montaña y crea durante unos 2-3 meses, no baja, solo come lo que hay en la naturaleza alrededor, lo que le da la naturaleza y se puede, por supuesto. Hay otras personas que trabajan e investigan con holocinetismo en el mundo, pero que no han llegado a este punto que llegó Kasul, quizá también por el equipo de científicos. Su hermano es científico de la Universidad de San Petersburgo, hay un científico, un ingeniero de la Rolex, es decir, hay un bastante conocimiento técnico muy avanzado que le permitió a Kasul tener estas herramientas a nivel técnico, pero a nivel humano el esfuerzo lo hizo él. Hizo un gran sacrificio en su vida y es por esto que, sí, por supuesto, ¿alguien puede hacer holocinetismo? Sí, pero pues Pero un sacrificio absoluto. sacrificio ¿de qué Él tipo? abandonó, dejó de ser guía de alta montaña, él dejó su vida convencional, dejó de tener a su pareja estable, dejó toda su vida tradicional y de repente estuvo estudiando y leyendo medicina, genética, embriogénesis, todas las disciplinas que te puedas imaginar y durmiendo 1 hora al día para tener todo el conocimiento. Parte de la base que sin conciencia, respetuosa con el entorno en el que estás viviendo, sin conciencia con lo que tú estás viviendo en el mundo, no puedes desarrollar holocinética. Y esta es una de las bases, la consecuencia, es decir, ser consecuente y que tú mismo seas una obra de arte. Eso es lo que consiguió Kasoul. Por esto lo consideramos todos un tío excepcional. Es duro, rigurosísimo, a la vez te puedes reír una barbaridad con él, pero sí que es verdad que todos los que lo dicen, que el primero que se hizo holocinético fue él. La primera inversión la hizo con él mismo. Él fue su primera obra holocinética, con él mismo. O sea, es una especie de conversión, parece a una especie de, de religión o algo así, ¿no? Precisamente él estaría súper en contra de... Quizás sí, una filosofía de vida, una filosofía de respeto con el mundo en el que vivimos y con respeto de saber nuestro origen, saber dónde vamos, saber que la evolución del humano es consecuencia de los que vinieron antes y consecuencia y respeto para los que vienen después. Y por tanto, él también lo que dice es que cada vez que tú intentas hacer creer algo a alguien, estás equivocado. Ya de repente ya estás entrando en el mismo dogmatismo, en el mismo mundo racional que llevamos arrastrando durante tantos años, en el intentar hacer creer algo. Por tanto, él nunca hace creer nada, absolutamente. Él es el primero que es riguroso con su vida, duro consigo mismo y que jamás intenta acercar una posición o no cree en los dogmas. Los dogmas han hecho muchísimo daño a la historia de la humanidad. Es parte de la evolución de la humanidad, es normal, es absolutamente normal, pero él mismo es muy consecuente y es duro con las personas que son dogmáticas. Por eso lo de religión o... Bien, esto sí que es verdad que tiene una filosofía detrás, una ideología muy fuerte, como tú decías, bien apuntabas antes, pero que en ningún caso esto se vende. Eso sí que no se vende, eso sí que no se... lo explicamos como parte del proceso de la obra. Esto es una curiosidad, que este mismo hombre es así, pero realmente él nunca intenta hacer creer nada. No es dogmático, no en la religión.
Sí, sí, no estamos diciendo que sea no dogmático, sino que simplemente hay un conjunto de teoría, de filosofía personal, con la que es el que ha desarrollado él y que le ha llevado a este tipo de obra. Igual que Dalí, por ejemplo, pues también desarrolló sus filosofías particulares de la vida y entonces Sí, sí, sí. desarrolló De todo el hecho, surrealismo. aquí O lo sea, es que decir, ha sido un punto de conversión insólito es con las teorías de David Bohm o de Albert Einstein, en las que hay una parte que habla de conciencia y de evolución dentro del cerebro humano, que se configura exactamente igual que un holograma, y que son todos estos científicos que han dejado de ser reduccionistas, que han apuntado a que el reduccionismo ya no es una solución dentro de la ciencia, que hay algo que no se ve, hay algo que no se toca, hay algo que es imperceptible para nuestros sentidos, pero que sin embargo está ahí. Y bien, sí, es un misterio. Yo no soy física cuántica ni puedo explicar estas teorías, pero sí que se llaman las teorías del holomovimiento. Y entonces, bien, entramos en un campo radicalmente científico y que converge con esta ideología, y es la ideología de la conciencia. Conciencia. ¿y sería Sí, entonces donde se tiene, junta el efectivamente. arte Sí, y la O señor. sea, ciencia? la intuición se suma a Mm, este conocimiento científico. Y de hecho, lo que está diciendo Eva es esto, ¿no? Que ya han dejado escrito, ¿no? En el campo de la ciencia, de que la intuición, sabemos todos que es algo intangible, que no podemos coger la intuición y guardarla en un cajón, o hoy la utilizo, hoy no, pero está ahí y por eso tenemos esas capacidades, el ser humano, ¿no? Sobre todo de amar, ¿no? Por encima de todo, amor. Sí, 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 sí. No, muy interesante. Lo estoy imaginando a través de todo lo que estáis comentando y las fotos de la web y realmente muy interesante la investigación. Es una manera moderna pues no sé, Bueno, de hacer de un Sí, hecho hubo una Velázquez, ¿no? O sea, anécdota sí, sí. que Velázquez. el doctor González, bueno, Sí, es un doctor de la Real Academia de las Artes de San Fernando, y sus primeras palabras al conocer la ujú. investigación, estamos hablando de Rick. una persona de 60 y tantos años con una gran experiencia en el mundo del arte, Es historiador, no sí. en el mundo de la ciencia, y viendo su obra escribió en el Ujú. libro de visitas y nos lo dijo que probablemente, seguramente, tenemos al Cézanne del siglo XXI, dando apertura a las nuevas vanguardias del siglo XXI a través de la pintura halocinética. Sí. Sí, 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 yo también lo pienso, ¿eh? Pienso que esto es una aportación novedosa, que ha habido intentos y ha habido muchas cosas ya Sí. hechas también en direcciones similares y contactos. Es decir, no es que estemos Es que asistiendo no, a una no debe creación serlo. De única y hecho, lo que estamos original, cogiendo porque eso son es difícil. todas esas informaciones, todos esos trabajos de desarrollo, precisamente es un holos. No somos nada sin los conocimientos de otras personas. Sin Con lo los que, conocimientos sin lo Muy bien, anterior, efectivamente, claro, sí. claro, se Ahí recoge estoy totalmente todo. de acuerdo. Ujú. sí, es- Sí, 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 efectivamente. Muy interesante. Pero bueno, también nos podían decir, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer que el todo sean esas formas Bien, abstractas y porque no ahí pueden ser sí que es una figurativas, por génesis ejemplo? pictorial que si os adentráis dentro del holomovimiento en la física cuántica, veréis que se reduce el cerebro a varias capas en las que la luz Ujú. se configura dentro con formas geométricas que lo configura el color y forma, como juega exactamente igual que un juego óptico de espejos. Y dentro de nuestro cerebro se configura con formas abstractas y que esta consecución de movimientos, esta génesis de un color a otro, ¿por qué este color a este y este color no a este? Bien, se configura dentro de unas leyes científicas que Mm. además está dentro de nuestro cerebro. Es decir, no es un porque es original y porque es así, porque a él le viene solo de gusto, ¿no? Sí que hay una parte intuitiva. Es realmente una investigación de cómo actúa la luz dentro de los organismos. Si miras un embrión, si analizas una semilla, hay una génesis súper poética, pictorial, porque no deja de ser pictorial, que es abstracta, abstracta, pero que no deja de tener un lenguaje, un logos organizado, una poesía, una sintaxis. Digamos que la forma de la creación nos otorgó un logos, una gramática, una puntuación exacta, que es la que configura las leyes de la naturaleza. Pues esas leyes de la naturaleza son las que estudiamos en el laboratorio.
Sí, no, está claro porque también pintores como Tapies, o son abstractos, también hicieron lo mismo, sí. ¿no? También estudiaron la naturaleza y a partir de ahí pues sacaron una Eso serie de es. formas. La abstracción vino un Totalmente, de poco lo de ahí, ¿no? espiritual De en el arte habla Kandinsky y todo de aquello. exactamente de esto. Esto es, sí, el espiritual en el Ah, arte, sí, justamente. wow, Hicimos me una la tertulia perdí, sobre ese tema también. me la perdí. Nos hubiera gustado Sí, escuchar sí. esta tertulia. Bueno, sí. No, pues la podéis escuchar en Radio Culturarte, se ha emitido hace poco y aparte hay un blog donde está también, se Lo puede escuchar repetís. Pues ahora seguimos, ahora seguimos. Después, en cualquier cuanto momento. acabemos, nos ponemos a escucharla. Sí, seguramente os interesará porque Sí, tiene sí, mucha conexión Todo con tiene todo esto que conexión, estáis sí, aquí es contando, bueno. efectivamente. Pero vamos, mi pregunta era esa, la de que normalmente cuando se descubre algo muy interesante para la humanidad, como parece que pueda ser esto, pues lo ideal es compartirlo. Entonces, que haya otras personas, como decíamos, Bueno, que investiguen en la misma dirección y que se creen Aquí diferentes, estamos no sé, para equipos, ¿no? De trabajo. mira, este es el trabajo que estamos entre todo el equipo de Barcelona haciendo. Es un trabajo bastante lento, un proceso pues lento, duro. no somos del mundo de dentro, no estamos, digamos, dentro de de instituciones o unos respaldos mucho más organizados, pero realmente nuestra difusión también apunta a esto, a más líneas de investigación, a más conexiones, más conocimientos de intelectuales del mundo de la filosofía, del mundo de la ciencia, del mundo del arte, que bueno, se quieran involucrar de una manera o de otra. Nosotros no somos, o sea, somos al contrario, el equipo más abierto del mundo. Precisamente nuestro organismo se hace más fuerte con todos los conocimientos que están por venir. Y en esta pequeña difusión que estamos haciendo hoy estamos muy felices porque sabemos que nos puede dar pie a ello, a empezar a movernos, a ser dinámicos. Porque bien, llevamos muy poquito tiempo trabajando y el trabajo que nos espera es arduo y muy intenso. Y bien lo apuntas, que sí, que ojalá consigamos toda esta, generar que otras Claro, una dinámica de grupo, una dinámica de más gente. Estoy viendo precisamente ahora el vídeo que comentáis antes de Rubén Núñez, que está en Holocinetismo, que es el premio a la excelencia este del 2009, lo de la Bauhaus. Sí, efectivamente, Es una producida entrevista, por ¿no? Con Casul Rubén también y Núñez. por Leo, que en paz descanse también, fue un Sí. compañero de Casul y bueno, pues fue premiado, ¿no? Y pues este vídeo, pues a los visitantes de la galería, pues muchos de ellos pues lo han querido visualizar, se lo hemos regalado, o sea, sí, porque Esto no es lo que te digo, nosotros, o sea, no buscamos una entrada económica para nada con la difusión con la cultural. difusión de conocimiento y cultural de esto, al revés, o sea, es patrimonio de la humanidad. Sí. Y después, un poquito más abajo, verás el punto 0, que si ves esta, que es la primera parte blanca, Sí, es un dibujo, es un dibujo. hecho a mano. Sí. Si ves, se configura como una semilla. Si tú piensas en una semilla como el humus debajo de la tierra, ella de repente está en la oscuridad absoluta y, bueno, en la oscuridad es un receptáculo de luz. Ella va absorbiendo luz no solo del Sol, sino de muchos otros astros y fuerzas del cosmos. Y ella llega un momento en que después de haberla absorbido, ella la devuelve y como brotando en forma de luz. Bien, este punto 0 es el punto del que habló Malek en 1904, que es el blanco sobre blanco. Del blanco sobre blanco pasamos al negro sobre negro, que es la encarnación del verbo. Dentro de la materia. Dentro de la materia pasamos de la pintura estática de pigmentos a la pintura de luz, holocinética, que vendría a ser lo que hace un ser vivo cuando nace, cuando crece, cuando sale, cuando despunta y de repente es un proceso de destrucción, porque aquí no dejamos de hablar de otra cosa que de los procesos de creación y de destrucción continuos del universo. De repente se destroza la semilla y brota. Ha sido necesario un proceso de destrucción para que nazca otro. Bien, pues en este esquema yo creo que se sintetiza muy bien el trabajo que se está haciendo en el laboratorio. Muy bien. Pues ahora vemos aquí la parte del equipo, el team del Jardín Cósmico, donde están las fotos vuestras de Eva Jurado y de Javi Tobías, que estáis ahí Este es el día de la explicando inauguración. dentro del espacio, ¿no? Fue el día que abrimos y bueno, hubo una aceptación pues genial, ¿no? Por parte de todos los participantes, de toda la gente que vino y pues figuraros la faena, ¿no? De explicarles a uno por uno pues todo, porque
Sí, tremendo. Como esto que estamos no es haciendo ahora. Exagerar, pero o sea, lo hemos las hecho. 1.500, 1.600 personas que pasaron en estos pocos meses con la galería abierta, hemos hecho un trabajo individualizado. Sin mirar absolutamente pues el conocimiento o la cultura que tiene la persona adaptándonos adaptándonos a cada circunstancia, pero intentando hacer un trabajo pues que yo lo considero un éxito en cuanto a esta recepción que te comentaba antes, a cómo ha vuelto gente y les ha generado como una inquietud tan grande que han vuelto a sus casas. Sí, una emoción, ¿no? Y gente, bueno, ha seguido investigando, gente que tenía libros a medias los continuaron, un equipo de grabación de un documental que por culpa de la financiación no pudieron proseguirlo. A los 2 meses me llamaron y me dijeron, hey, no sé qué nos pasó después de estar allí, pero lo hemos continuado, hemos conseguido la financiación. Otra chica que había dejado de estudiar, no sé exactamente cómo comentártelo, ¿no? Pero genera algo. No sé qué, pero genera algo. Sí, unas sinergias. Despierta ¿no? esas capacidades latentes que tenemos todos, absolutamente todos, dejándonos llevar por la emoción, o sea, por la poesía, por lo que vemos. Y ¿no? por la intuición. Y por la chica que está detrás mío, de hecho, a las 3 semanas coincidí con ella en Sitges y me dijo que, bueno, que siempre había tenido ganas de dejar su trabajo y de irse a la India a ayudar, y lo hizo. Esta inversión, ¿no? De la que hablamos, o sea, produce... No, yo a partir de ver estas obras precisamente, ¿no? No creemos que las obras, efectivamente, no creemos que las obras tengan ningún tipo de poder. El poder lo tenemos las personas. De poder conectar. Bueno, pero las obras pueden sugerir cosas, ¿eh? Cualquier obra, una película, por ejemplo, te puede sugerir... de arte, ¿no? De paisaje. ¿Cuánta gente se relaja delante del fuego? O de tomar una decisión determinada en un momento dado, ¿eh? De una carrera o de una profesión o dejar un trabajo. Pues quizás es como el interruptor novia de la o un luz, novio. como un pequeño inductor. Puede ser una imagen, puede ser una película o puede ser un libro. Lo cierto es que todo el mundo dice que tiene algo de terapéutico. O sea, lógicamente nosotros esto no lo añadimos en nuestros argumentos porque no somos médicos, ¿no? Ni científicos dentro del campo de la medicina como para decir que eso es terapéutico. No. Pero sí que induce a una relajación precisamente por esa poesía en movimiento que es comparable pues con una llama de un fuego en una chimenea, ¿no? ¿Cuántas personas saben que eso relaja? Y el ver cómo la llama... Efectivamente. No, y aparte existe la psicoterapia por el arte, o sea, existen unas ramas dentro de la psicología, de la psiquiatría, que justamente aplican el arte como manera de curar a los enfermos. Yo estudié con Carlos Ramos, que es un gran maestro, tiene la Escuela Metáfora en Barcelona, que es un máster precisamente de esto, de arte-terapia. Y bueno, me parece que hacen un trabajo excelente con niños con muchísimos problemas, con autismos, con muchísimas patologías. Y bueno, podría ser que la holocinética fuera una más, pero bueno, en ningún caso lo utilizamos como argumento. Si alguien quiere conectar con algo profundo y verlo de este modo, pues nosotros súper agradecidos. Claro, también. Ya es una cuestión individual, ¿no? De cada uno que piense que eso pues le es una herramienta de relax, ¿no? O le es una herramienta terapéutica. Eso ya es decisión personal. Sí, eso es. Sí, bueno, hay que investigar, es cuestión de que alguien haga una tesis sobre el tema y a partir de ahí trabajar. Luego tenemos el laboratorio, la parte del laboratorio, la poesía ilumina la tecnología. Bueno, el laboratorio, aquí, esta página conecta directamente con la... Es allí donde allí está el laboratorio, situado ahí está el cerebro. A unos 1.100 metros de altura en la comarca de Fenalet, en los Alpes helvéticos. Si le das al centro, esto te enlaza con la página web del laboratorio. Sí. O sea, muy interesante. Vale. Entonces esta yo he visto, claro. Entonces el laboratorio es el corazón donde se hace absolutamente todo, ¿no? Donde vive el equipo, donde trabaja. Por eso el nacimiento del Jardín Cósmic Barcelona, dijéramos, es el primer hijo del laboratorio, ¿no? Y ahora el segundo, la mamá, ¿no? Y ahora el segundo, pues es Andorra, el tercero será... El laboratorio primero tenía 2 centros pequeñitos y ahora mismo, bueno, pues ya tenemos allí mismo un combinat que consta de casi 1.000 metros cuadrados dedicados a la investigación y al desarrollo, a la producción
Y bueno, y tenemos otra parte donde bueno, la estamos los del personal del laboratorio, equipo, la ¿no? personal del Donde equipo. dormimos o cuando llevamos a personas que suben al laboratorio por causas pues del campo de la tecnología o del trabajo, que tienen que hablar con el equipo, con Casol, pues duermen allí, o sea, se les ofrece un sitio donde estar, ¿no? Y que es nuestro sitio también, ¿no? De manera, este laboratorio, el Combinat, que así le ha nombrado Casol, es un antiguo colegio. Hemos comprado un antiguo colegio y lo hemos transformado en esta dualidad. En esta dualidad, igual que Arte y Ciencia, o sea, la dualidad de la producción y de la vida de las personas del equipo, ¿no? Es la misma dualidad, constantemente es esta dualidad de vida, ¿no? Por eso... Razón e intuición. Intuición. Sí, por eso lo han puesto aquí, esta frase, ¿no?, tan bonita de la poesía ilumina la tecnología. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El arte ilumina la tecnología, ¿no? Entonces ahora estoy viendo ya la Permanent Gallery, Sí. lo que serían las exposiciones de todo este proceso, de todas estas obras. Ha habido exposiciones en estos 2 años últimos o 3, Sí. bastantes sitios, ¿no? Miami, Montreal, Sí. New York, Han sido Viena, exposiciones Ginebra. individuales donde ha asistido Casol con, bueno, pues con uno o dos del equipo, ¿no? Lógicamente no puede ir todo el equipo a todas las exposiciones, pero claro, siempre nos hemos encontrado con esa desventaja de que en los centros expositivos, pues claro, dispones a lo mejor, dependiendo del presupuesto, ¿no? Pues dispones a lo mejor de 5 metros cuadrados, ¿no?, de pared, de manera que pues solo hemos podido mostrar, o sea, Casol solo ha podido mostrar pues alguna pintura, ¿no?, algunos cuadros, pero nunca se había podido mostrar la globalidad y la potencialidad precisamente de la funcionalidad, ¿no?, de la holocinética, de esas aplicaciones en joyas, en escultura, en pantallas, en ese ser global. Por eso se vio conveniente, eso ya ocurrió cuando aparecimos Eva y yo en la historia, ¿no?, de abrir el primer centro permanente, o sea, el primer centro expositivo. Yo creo, para mí es un museo. Lógicamente este nombre de museo se tendría que poner a posteriori, ¿no?, cuando pasen los años. Pero para mí es un museo, yo siempre lo digo, porque es el sitio, el lugar donde vas a ver la globalidad de todas las posibilidades, ¿no?, de este trabajo. Sí. Sí. El concepto de pintura holocinética, que es realmente la clave de todo ese tema, ¿no? Es decir, el asunto del que estamos tratando es de la pintura holocinética y sus posibilidades, ¿no?, sus aplicaciones distintas. ¿Y qué podemos decir más sobre esa pintura holocinética? A ver, ya no sobre el holocinetismo, que ya hemos explicado lo que era, sino profundizar como asunto final, por así decir, porque es lo que se estaba preguntándose todo el mundo. O sea, ¿qué es eso de la pintura holocinética? Bueno, ¿Hasta dónde podéis contar? Yo me gustaría decir una frase que digo mucho en la galería a las personas cuando hacen esta pregunta, ¿no?, porque es una pregunta muy común. ¿Qué es y cómo se hace, ¿no? El cómo es muy difícil de explicar, pues porque hay una cantidad de pasos y de procesos que no podríamos explicar ahora, ¿no? Estaríamos muchísimo rato, aparte necesitaríamos también la voz del artista y de los ingenieros, pero yo le llamo una manera de expresar artísticamente, poéticamente, un hecho científico, que es esta normativa de la naturaleza, de la creación, ¿no?, de la creación y de la destrucción, dicho de manera poética, de manera artística. Es lo que produce el... Sí, eso sería la obra, eso sería la explicación de la obra, una parte artística, una parte poética, una parte científica, eso conjugan una obra determinada, que es la que estamos viendo. Pero mi pregunta es, la base de esas obras, que es común a todas las aplicaciones distintas que hemos visto, tanto murales como escultura, pintura, etcétera, joyas, es la pintura holocinética, parece ser. O sea que el resumen final de todo sería la pintura holocinética, que sería como la poción mágica. El holomovimiento es el camino, yo lo encuentro, el camino hacia, bueno, es un camino de la conciencia humana. Porque, a ver si yo lo he entendido bien. La escultura, por ejemplo, holocinética, en realidad se basa en una Esto pintura una vez aplicada tienes la a algo pintura holocinética, la puedes integrar dentro de la superficie o dentro de una piedra o hacerla flotar. Es decir, y la base
La clave es la O sea, pintura la clave es la holocinética. pintura holocinética. O sea, que por definición es Pues una sí, pintura con movimiento. realmente, precisamente es eso. Es Claro, una claro, pintura O viva. sea, efectivamente. que O es algo sea, es vivo, la entonces. integración del tiempo y del movimiento dentro de una obra pictorial. Eso es. Que esto era lo que buscaban, lo que investigaban los grandes másters del siglo XX, pero no podían ejecutarlo por una sencilla razón, la falta del avance tecnológico de esa época. De manera que teniendo las herramientas tecnológicas y el estudio adecuado, pues se ha podido desarrollar y aquí está. Y en conclusión, Sí, yo sí, lo sí, veo sí, como sí. una experiencia. Es una experiencia de vivir un viaje sensorial a través del arte, del siglo XX al siglo XXI. Para mí lo veo, es un recorrido hacia la esencia del ser. Vivirla, ¿no? Vivirla, Vivirla y sí. sentir la esencia del ser. Sí. Ujú. Pero vamos, yo lo que veo que sobre todo lo que sería interesante es como cuando se descubrió el óleo por primera vez, Efectivamente. ¿no? En el Renacimiento. Es decir, que Ujú. mezclar el pigmento con aceite, pues daba unas Sí, Claro. posibilidades de brillos y de Claro. amasarlos y de mezclar los colores unos con otros, que hasta ese momento no se eso podía hacer, es. incluso Y Efectivamente. retrasar el según secado, etcétera, Rubén, etcétera. Entonces, en este momento, entonces en este momento lo que habría que hacer es, pues, extender esa técnica para que otros muchos artistas la utilicen. Es decir, que no solamente se puede hacer lo que hace Casul con esa materia, con esa pintura ojalá, holocéntica, sino que se pueden hacer Ojalá, ojalá, estamos en muchísimas ello. cosas. ojalá suceda eso que tú apuntas. Sería increíble. Porque No, no, es que ese es el camino para que realmente esto sea un momento Efectivamente, y muy consideramos que es importante un punto de históricamente. inflexión en la historia del hay arte. otras 4 o 5 personas que lo desarrollan, pero como te decía, aquí hace falta esto es como un cocido, que si te faltan algunos ingredientes es difícil de que salga bueno. Sí. Efectivamente. Y bueno, si De se dan conseguir. otras condiciones similares en otras partes del mundo, con otras personas que tengan, bueno, pues esa vocación, esa sensibilidad, esa intuición, sería increíble. Y uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es pues, difundirlo, hablar de estos continuos procesos, las conexiones científicas y antropológicas con los seres vivos, con la naturaleza. Es decir, hay una serie de cuestiones que cuando los artistas que ya están en marcha, muchísima gente ya está en marcha, lo vayan conectando, yo estoy convencida de que habrá más y más holocinetismo. Claro, efectivamente. Estoy convencida. Pero es cierto que hemos investigado por todo Muy el bien, muy mundo, bien. el laboratorio, buscando algún artista o algún técnico, porque Ujú. sé que hay técnicos que que están intentando desarrollar esta pintura holocinética. Y lo que hemos visto también es que se quedan en cinetismo. Efectivamente. Y no lo hemos encontrado. O sea, no estamos diciendo que esto sea algo genial para nosotros, sino al revés, ¿no? No lo hemos encontrado, pero es una realidad. O sea, no conocemos a nadie en el mundo que elabore pintura holocinética. Y solamente Sí, que este nosotros artista, ¿no? conozcamos, Solamente sí, a lo Casul mejor sabe hay la alguien fórmula. metido en un garaje que es... Y se podría o sea, se podría traspasar, compartir El, conoc- esta el pintura conocimiento, holocinética, o es Sí, algo tan único que solamente lo puede usar una sola persona sí, con unos el conocimientos caso determinados, etcétera, lo etcétera. traspasaría el conocimiento. No. O sea, se puede vender un Eso kit es de pintura precisamente lo que te holocinética. no, comentaba antes. volveríamos a una línea racional y No. convencional. O sea, es que este es ese recogimiento de toda la historia del arte anterior. Precisamente es una conciencia y cuando haya otra persona que tenga esa misma conciencia, entonces Casul trasvasará todos sus conocimientos. A esa o esas personas o ese grupo de personas, Casul no tendría ningún problema siempre que vieran que es gente que da la vida por el arte y la vida por sus ideales y por lo que cree. Y por lo que cree. Yo, como anécdota a esta pregunta que haces, José, yo una vez le pregunté a Casul, ¿quién ¿Sí? será o quién podría ser el primer alumno, ¿no? Que aprendiera que pudiera desarrollar holocinetismo? Y me contestó lo siguiente, me dijo que, por supuesto, lógicamente, él es un ser humano y cualquier otro ser humano también podrá hacerlo, siempre y cuando de su vida por el arte. O sea, esto yo me lo tomé con tremenda seriedad, ¿no? Respecto a que
la versión del ser que hemos hablado antes a nivel interno, ¿no? Porque a nivel externo absolutamente no hay ningún cambio, pero a nivel interno, a nivel personal, a nivel individual, a nivel del alma de cada persona por individual, es donde hay que llegar para poder empezar a intuir, poder empezar a observar, no con nuestros ojos, sino con nuestro otro ojo, ese que todos tenemos, ¿no? A veces, ¿no? Sí, sí, el tercer ojo. Lo que pasa es que no quería decir el tercer ojo por si alguno lo malinterpreta y piensa que es otro ojo, porque ya no está apuntado. No, por la... Ya. No, pero vamos, me estáis sugiriendo pues a los tibetanos, ¿no? A los gurús, ¿no? Que también dicen estas cosas de que ellos traspasan esos conocimientos a aquellos alumnos más aventajados que sean capaces de estar en su sintonía y todo esto, ¿no? Es un poco parecido. A ver, él habla de que si estamos poniendo las bases del siglo XXI tiene que ser con otros patrones. Entonces esos patrones parten de la base de lo que está pasando en el mundo, en la sociedad globalizada actual, en lo que estamos viviendo, en cómo está el mundo configurado actualmente, y que precisamente viene una nueva conciencia, lo sabemos todos, lo intuimos todos, que algo tiene que ir cambiando. El arte siempre ha sido una estrategia para el cambio, el arte siempre ha significado ese simbolismo entre las civilizaciones humanas y entre su arraigamiento profundo al ser. Por tanto, Cazzoul no lo ve más que como esta nueva parte del siglo XXI en el momento actual en el que estamos, y en que la persona que lo haga, las personas que estén dando la vida, sea precisamente por la evolución y por la conciencia. Efectivamente. Por tanto, no es un alumno aventajado, sino es el objetivo de los humanos. Yo creo que es el abrir la conciencia como si fuera una flor cuando se despliega, que muere al final de todo un proceso larguísimo en aromas, en olores, en color. O sea que entonces me estáis diciendo que al final es un concepto psicológico el que, o sea, es una actitud psicológica. No, me parece que es una actitud que debería tener todos los humanos, que es una actitud de respeto límite con la vida, nada más. No, me refiero a la pregunta de cómo transmitir ese conocimiento. Si para adquirir el conocimiento de Cazzoul tienes que tener una actitud psicológica, como estamos hablando, de la vida por el arte, etcétera, etcétera, y demás, pero aquí hay mucho de tecnología, pero volvemos a lo mismo. La tecnología solo es una herramienta, pero... Y el conocimiento y el conocimiento otra, pero para utilizar este conocimiento con esta tecnología, con estas herramientas, necesitamos una capacidad intuitiva en el momento. Sí, bueno, eso pero es. Entonces, lo que hace falta es todo el resto de conocimientos. Es decir, que no es una capacidad ¿Cuáles son? ¿Los tecnológicos? La génesis de... O sea, por ejemplo, tú, perdona, Eva, tú eres licenciada en Bellas Artes y has dicho que también pintabas, ¿no? En un momento dado. Con los conocimientos que tienes en este momento, ¿tú podrías hacer pintura holocinética? Porque necesito conocer ¿Por qué? muchísimo más profundamente todos los parámetros científicos. Son parámetros. Exacto, pues es lo que yo te decía. Ahí hay unos problemas de tipo científico este hombre, importantes, por ejemplo, estuvo leyendo incansablemente todo tipo de tratados científicos que no te puedes llegar a imaginar. Aparte, con su hermano, con el resto de científicos del equipo los confirmó, pero tanto botánica como genética, como embriogénesis, como matemáticas, como química, como física, es como la simpatía que se tienen en las moléculas. Unas se tienen más antipatía que otras, como los solfeos, la matemática que tiene el solfeo. Bien, hay muchísimo. Todos estos conocimientos son necesarios para la holocinética. Yo no los tengo. Yo entiendo las bases, pero yo no podría desarrollar holocinética. Y el siguiente que venga tiene que hacerlo. Y a mí me encantaría dar la vida por esto. Ahora mismo me parece que estamos haciendo una labor infatigable. Tenemos un montón de obstáculos y de limitaciones, pero estamos consiguiendo emocionar y despertar sentimientos dormidos en muchísimas personas de todo tipo de nivel cultural, social, vital. Y por eso estamos aquí incansablemente. Primero tendremos esa función y no te digo que no. ¿Quién sabe si un día lo consigo, me siento tan avanzada como para hacerlo y entonces ese día primero haré una fiesta,
porque me sentiré, sí, primero haré una fiesta como los una fiesta holocinética. Claro. Pero una fiesta holocinética, ¿eh? Te vendrás, te invitaremos, lo verás allí. Mira, no sé si has visto Tendremos que hacer una radio holocinética. O sea, a mí no me prometas nada que luego no pueda ser, porque yo me lo tomo toda de la letra. Y mira en actualidad, el último paso que te pido, mira en actualidad, baja para abajo del todo y así le ves la cara al equipo montando la galería, viendo cómo trabajamos en movimiento holocinético, viendo cómo se hicieron las obras en Suiza. Perdona, es que vuelve en otra a página, la página Barcelona, del laboratorio. vuelve a Barcelona. Hay un poco... Perdona, dijo. Volvemos... No, digo que volvemos está. holocinéticamente a Barcelona en este momento. Actualidad, bájate abajo del todo. Actualidad, con el cursor abajo de todo. Y ahí vemos Soul montando las piezas y ahí empieza el origen de Jardín Cósmic Barcelona. Estas fotos, todo esto que vemos aquí, del making of, pues tú ves abajo del 19 de junio, que está la fabricación de las obras en Suiza. Más abajo todavía. Más abajo. Y después va subiendo. Hazlo al revés. Son imágenes ya de habitáculos del laboratorio. Ah, ya. Esto fue... Ah, sí. Entonces, ese es Barcelona, ese es el showroom de Barcelona haciéndolo. Estamos en plena acción. De los Alpes... vale, abajo de todo hay una imagen, supongo que es de ¿Abajo Casul, del todo, dices? Sí, es Casul. En este caso estaba con el brain, con el cerebro. La fibra óptica y veis la médula, pero ahí está sin terminar, ¿no? Es un proceso. Y bien, pues todos los demás pues son ingenieros y técnicos del laboratorio. Está Pierre Etienne, está Ñuñu, están los chicos del documental, el maestro de vidrio, porque también trabajamos con óptica. Están las bodegas, porque también hacemos vino biodinámico, por eso lo de las cavas Recaredo hoy ha sido increíble, nos ha encantado la conexión, tremenda, y entonces después ya subimos arriba y ya ahí sí que vemos a Láser, los músicos, todas las personas que han formado parte de hacer este gran ser global que es Jardín Cósmic General, ¿no? Y bueno, ahora se nos hace otro órgano pequeñito en Andorra y los que vengan. Vamos a hacer un ser muy divertido. Además que nos reímos mucho. La próxima fondue de Todos Jardín Cósmic te vienes. Te invitamos. En Suiza, por supuesto. Siempre ¿Dónde va a ser? Claro, allí una vez al año. Suiza. Lógicamente lo hemos hecho solo una vez, porque llevamos 1 año y medio. Y entonces Casul, pues bueno, reúne a todos los miembros. Y pues nada, pues fondue, reírse y la actividad humana normal que cualquiera puede hacer con sus amigos. Sí, que hay mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha tecnología, pero somos seres humanos y me parece que lo que más destaco de este equipo es un equipo con una calidad humana tremenda y con unos corazones excepcionales. Y eso es lo que me gustaría recalcar. Sentido del humor, ¿no? Son científicos, pero no de bata blanca. Son científicos de a pie, ¿no? De calle, ¿no? Pues de dormir en el suelo, de comer pan duro, de comer pan de abeja, de ser las personas más sencillas que conozco. Sí, ha llegado a una síntesis, ¿no? Vital, importante, del contacto con la naturaleza y esas cosas. El mundo cambia, el arte también. Muy bien. Bueno, qué viaje más del Jardín Cósmico. Cada día Lola Cañete me prepara unos invitados cada vez más complicados y más espectaculares. Ya empezamos con Javier Bedrina, luego Juan Carlos Carrazón y ahora con vosotros. No sé lo próximo que será. Viniendo de Lola, espérate cualquier cosa. Y del corazón de Lola y de la intuición de Lola, cualquier cosa, sí, porque es magnífica. Hay que decirlo, hemos conocido hace poco, ¿no? A Lola y ella misma podría corroborarlo. Es el mismo patrón que exactamente ha seguido cada miembro del laboratorio. Nadie ha pertenecido al laboratorio porque se le haya pedido o porque se le haya puesto encima de la mesa. Todos los miembros, y me incluyo, yo y Eva, hemos formado parte de esto desde una decisión totalmente individual y personal. Total. Eso es lo que yo le llamo la absoluta libertad, ¿no? Que es lo que
que es el concepto globalitario de la pintura halocinética y de los seres humanos, que es la libertad. Buscar la libertad y la conciencia. Y Lola es una compañera de viaje excepcional. Y Lola se está portando súper bien, está muy emocionada, está trabajando muy duro en Sitges para la gestión cultural de esto. En Thalassa. Vuelvo a repetir, con su empresa Thalassa de gestión cultural. Sí. Y es una profesional tremenda. Y ha sido un paso que ha dado ella adelante. O sea, ha sido ella la que ha dicho, ¿puedo ayudaros, por favor? Y hemos dicho, absolutamente. O sea, no tienes que preguntarlo. Quien quiera hacer algo, lo hace. Sí, creo que usted lleva también a la televisión. Sí, de hecho, ¿no? bueno, en Televisión Española ya tienen la información de todo este proyecto. Nos contestaron en 24 horas, cosa que hoy en día creo que es bastante difícil con la cantidad de contenidos que hay, ¿no? Además, muy interesantes. Sí. No, ¿Y tenéis ya pero sabemos que nos llamaron, nos dijeron que esto es interesantísimo, que se lo estudian. Bien, de momento es que la tenéis. Es que me hizo gracia cuando supe tu nombre, ¿no? José Bautista. Nos has bautizado. Y dije, nos bautizan los en los medios. A ver, en los medios de radio, ¿no? Porque... Bueno, pues si no hay ningún problema, el lunes a las 8 de la tarde se emitirá esta. Y se volverá a repetir durante la semana, lo digo porque habrá gente que me lo... Vale, estupendo. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Sí, luego dentro de 2 meses bueno, pues otra ha sido vez un gran placer. Sí, absolutamente. Tomar este café contigo. Para nosotros dos es todo un honor de que os haya interesado el proyecto y de que lo hayáis querido sacar al aire para que lo sepa pues todo aquel que esté escuchando. O el que quiera hacer holocinetismo, o el crítico, o el filósofo, o el científico, los que quieran venir a conocernos y estar un rato con nosotros, pues... aquí estamos, con las puertas abiertas. Aquí estamos, en el apartado de contacto, en la web, pues está nuestra dirección y hay un teléfono móvil que es nuestro para contacto con nosotros para cualquier cosa que puedan. Calle Isla de Cuba, Villa de Cuba 7. ¿no? De la Peña Barcelonista. Muy bien. Ahí está el móvil y el fijo, ¿no? De vuestro. Con la imagen de Sitges. Bueno, pues ahí te esperamos. La próxima nos vienes a visitar. Pues sí, por supuesto. Claro. Como todos los que están escuchándonos, si queréis contactar, ya veis ahí la dirección en la página de contacto. Estamos en el café con Eva Jurado y Javier Tobías del Jardín Cósmic de Barcelona.com. Un proyecto muy interesante, súper atractivo y que, desde luego, si vais a Sitges este verano, no dudéis en visitar. Pues nada, muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias a ti y hasta la a todos los que nos habéis escuchado. Un abrazo para todo el mundo, de verdad. Para todos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao.